A un año del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, el gobierno de China, liderado por Xi Jinping, presentó este viernes un plan de paz que busca terminar con ese conflicto armado. La propuesta se dio a conocer pocas horas después de un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, que tuvo lugar en Moscú, la capital de la Federación Rusa. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, presentó en rueda de prensa los 12 puntos que incluye ese documento. 首先呢，我也想先向大家介绍一下相关的情况。习近平主席提出的4个应该、4个共同和3点思考，是中方处理乌克兰问题的根本遵循。 El texto incluye respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones por la paz, resolver la crisis humanitaria, proteger a los civiles y prisioneros de guerra, mantener la seguridad de las centrales nucleares, reducir los riesgos estratégicos, facilitar las exportaciones de cereales, poner fin a las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas industriales y de suministro y promover la reconstrucción de Ucrania post-conflicto. Durante el fin de semana, el documento ha sido objeto de los primeros pronunciamientos dentro de la comunidad internacional. Por ejemplo, escepticismo en Europa, aunque con el matiz que puso el presidente francés Emmanuel Macron, que vio una señal alentadora en el involucramiento de China, o, digamos, la bienvenida que dio el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vamos a examinar qué implica este paso, qué cambios trae esta novedad en el escenario tan crudo, tan salvaje, tan desmoralizador de una guerra que acumula muerte, familias destrozadas, alteración notoria de la vida cotidiana, desastres en la infraestructura y en la propia producción de Ucrania. Para eso nos acompaña Juan Pablo Carlasoli, con quien estuvimos hace muy pocos días en la mesa de análisis internacional. Juan Pablo, buen día. Buenos días. Saludo a usted y a la ciencia. Recordemos, Juan Pablo tiene una larga trayectoria en Naciones Unidas como diplomático. En particular, te ha tocado intervenir en guerras, ¿no? En 8 guerras por lo menos. ¿En qué condición? Bueno, fundamentalmente en programas de negociación de acuerdos de paz, particularmente en América Central, y en programas justamente de post-conflicto que tenían como objetivo central que la paz fuera duradera y yo diría con las mayores ventajas para las poblaciones civiles concernidas y afectadas por las guerras. Uh-huh. Bueno, a partir de esa experiencia, ¿cuál es, a grandes rasgos, en primer lugar, tu impresión a propósito de este documento que presentó China? Bueno, yo quisiera rápidamente, Emiliano, referirme a este punto, pero también, porque creo que es un complemento a lo expuesto por China, lo que han sido las resoluciones de la Asamblea General y lo que se comienza a conversar de garantías para Ucrania en la situación de post-conflicto. Y obviamente las reacciones generadas. Quizás algunos se sorprendan cuando yo diga que encuentro puntos francamente positivos de los propuestos por China, porque 10 de los 12 puntos son como de manual, en el sentido que están en todos los manuales de negociación de procesos de paz que tiene Naciones Unidas, pero que también están en la Carta de las Naciones Unidas. Hay 2 que sí son muy típicos y yo diría muy vinculados a China, que son, por ejemplo, mantener estables las cadenas industriales y de suministros y oponerse al uso de la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos, y detener las sanciones unilaterales
que no hayan sido aprobadas previamente en el Consejo de Seguridad. Estas no están en este manual con el cual se hacen las negociaciones del acuerdo de paz. Creo que es muy positivo porque se vuelve a hablar nuevamente de lo que es reanudación de las conversaciones de paz, teniendo el diálogo y la negociación como la única solución viable a la crisis de Ucrania. Entonces es importante que esto del escenario directo de la guerra, la confrontación, para ir a la mesa de diálogo. Y en ese sentido creo que la actitud del presidente Zelensky, de no solo decir que es positivo que China se implique, sino también de su interés de poder reunirse con el presidente chino Xi Jinping. O sea, creo que desde este punto de vista, el conjunto de lo que usted acaba de mencionar, Cotelo, hay ahí elementos muy importantes que hacen a elementos sustantivos para ir conformando progresivamente un programa de paz. Sí, también es cierto, Juan Pablo, que la lista de 12 puntos incluye algunos que no están claros y que justamente han dado pie al escepticismo. Por ejemplo, respetar la soberanía de todos los países. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo has leído tú este punto, no? Bueno, eso está en la propia Carta de las Naciones Unidas, que hay que respetar lo que son justamente las soberanías y que un país no tiene derecho, incluso de buscar la seguridad a expensas de otros. Yo creo que este es el punto número 2 de China. Sí, dice el texto del documento chino, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser efectivamente defendidas. Todos los países, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional. Todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales. Ahora, esto puede leerse de dos formas, ¿no? Puede entenderse que China sostiene que Rusia debe respetar las fronteras de Ucrania, o sea, hay un cuestionamiento de la invasión en sí, o se complementa con el hecho de que dentro del territorio ucraniano un par de regiones se habían declarado repúblicas y habían justamente manifestado su adhesión a la Federación Rusa poco antes de la invasión. ¿De cuál de las dos cosas estaremos hablando? Bueno, creo que es propio justamente del lenguaje y de los procedimientos diplomáticos en un primer planteo no explicitar absolutamente todos los contenidos. Y estas dos lecturas son perfectamente factibles que se realicen. Ahora, justamente una de las objeciones que han surgido a esta propuesta es que no hay un planteo de retiro de las tropas rusas de los territorios ucranianos. Elemento que sí está reafirmado, como un gran fuerza en la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, planteando justamente, diciendo que de acuerdo a los principios de la Carta de Naciones Unidas es que se debe realizar un proceso de paz general justa y duradera, ¿verdad? Y dice, la resolución reitera la necesidad de una retirada inmediata, completa e incondicional de todas las fuerzas militares rusas del territorio ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y solicita el cese de las hostilidades. O sea, creo que la Asamblea General dio un paso más, indicando justamente cuáles deberían ser los derroteros que 141 países de los 191 que integran a Naciones Unidas consideran que es necesario realizar para que pueda haber un verdadero proceso de paz. ¿Verdad? Sí, pero a ver, sí, es clarísimo, ¿no? Que la Asamblea General de Naciones Unidas dio un paso más, por mayoría, no por unanimidad, pero dio un paso más. Mi pregunta es ¿cómo se compatibiliza esto? ¿Qué puede ocurrir teniendo en cuenta que el documento chino va por otro lado o no es tan nítido, no es tan claro? Yo le diría de mi experiencia personal, que es acotada, que es limitada, en procesos de negociación, que hay como una metodología de péndulo, donde uno va a la posición que tiene el actor A y luego va al actor B.
y poco a poco se van procurando aproximar las posiciones. Creo que hay que tomar el planteo de China como un marco general, a partir del cual, si se llegase a establecer una mesa de negociación de paz, creo que es fundamental en el contexto, en el seno de las Naciones Unidas, que es la entidad más apropiada para este tipo de realización de actividades de diálogo y negociación, ahí se va dando forma más detallada y concreta a estos contenidos generales que ha planteado China, pero es de ya un paso muy importante, incluso el hecho que se esté reivindicando el derecho humanitario en el tratamiento a los prisioneros de guerra y a la protección de la sociedad civil. Hay que tener en cuenta, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la semana pasada denunció que 800 estructuras de salud en Ucrania han sido afectadas seriamente por los bombardeos realizados por Rusia. Entonces, avanzar en esa línea de detener la conflagración y poder, digamos, incorporar criterios de derecho internacional público, de derecho internacional humanitario, creo yo que es de por sí un avance en este momento. Voy un poco más en algo que ya señalé al pasar. Algunas de las objeciones que se han escuchado a propósito de la propuesta china vienen de países que entienden que justamente que Pekín no ha sido neutral en la guerra en Ucrania. Por ejemplo, se ha convertido en un gran comprador de bienes rusos. Por ejemplo, no ha condenado de manera expresa la invasión. Totalmente de acuerdo. Yo diría que hay acá varias dimensiones muy importantes. Con relación a que no tiene una postura neutral, es que previo, en forma muy próxima al inicio de la invasión de Rusia, se firmó el famoso acuerdo de amistad eterna y de creación de un nuevo orden mundial. Hay que tener muy presente esto, porque evidentemente en las cancillerías este es un elemento de particular relevancia. En segundo lugar, lo que tú mencionas del incremento, China incrementó 17% la importación de petróleo, 41% el carbón, el 29% del cobre, incrementó un 37% el níquel, ha duplicado la compra de harina, triplicó la compra de aluminio. O sea, esto no solo significa que China haya incrementado sus lazos comerciales con Rusia, sino que a través de esta vía ha permitido un financiamiento de miles de millones, reitero, decenas de miles de millones, que a Rusia le han permitido financiar la guerra con estos recursos, ¿verdad? Por eso es que algunos dicen que no hay neutralidad de parte de China y que hay, por el contrario, una situación que procura, en fin, beneficiarse de este contexto de guerra a través de compras a precios mucho más convenientes para China. Bueno, y entonces, ¿de qué manera queda cuestionado o no la propuesta a China? Bueno, yo creo que la propuesta tiene valor en sí, sin desconocer estos elementos contextuales. La Realpolitik significa tener en cuenta todos los factores, incluso las dinámicas de poder en todas estas situaciones, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, yo creo que es importante rescatar que si bien China está entre los países que se abstuvo de votar la declaración de la Asamblea General, al igual que algunos países de América Latina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Venezuela no, porque está impedida de votar porque no ha pagado las cuotas que le debe a Naciones Unidas, ¿verdad? Pero en fin, China está en una situación de abstención. Aprovecho a señalar que lamentablemente hay un país latinoamericano que es Nicaragua, que fue uno de los 7 votos en contra de esa moción. Pero bueno, yo considero que la moción y lo propuesto por China comienzan a incorporar nuevos elementos en el contexto de la consideración internacional, y eso me parece que es importante. Y agregaría lo siguiente: en algunas cancillerías europeas se comienza a hablar de cuáles son las garantías que hay que dar a Ucrania después del conflicto. Parecería ser que Francia, Alemania, Gran Bretaña están viendo cómo se respalda la soberanía de Ucrania en una situación de post-conflicto,
evitar que haya nuevamente, en fin, situaciones como la presente. Y eso podría estar vinculado también a alguno de los puntos que plantea China en sus propuestas, ¿verdad? Un par de preguntas para terminar. Sí. ¿Cómo se supone que sigue esto ahora? ¿Qué pasos vienen? El ideal sería, Cotelo, que Naciones Unidas pudiera retomar lo que es su principal razón de ser y su mandato más importante en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, y que se pudiera, digamos, establecer en ese ámbito el espacio de paz y negociación para que las hostilidades actuales puedan comenzar a hacer la desescalada para luego ir ya a contenidos más concretos de lo que significa construir la paz. La paz no es solamente firmar un documento, hay que construirla, ¿verdad? Yo reivindico un rol mucho más activo que el que tiene actualmente las Naciones Unidas en este proceso. ¿Y qué importancia le asignas tú en este panorama a la propuesta que lanzó hace ya algunas semanas el presidente de Brasil, Lula, de conformación de una comisión internacional que trabajara por la paz en Ucrania? Creo que son esfuerzos que siempre coadyuvan. Si yo tengo presente otros procesos de negociación de acuerdo de paz, para quedarnos en nuestra área de América Central, tuvimos actividades sumamente importantes en el grupo de Contadora, por ejemplo, en el grupo de Río. Incluso el ex canciller en aquel momento, Enrique Iglesias, jugó un rol determinante para impulsar justamente procesos en los cuales hubiera intervención de países latinoamericanos bregando ante las partes para que se estableciesen negociaciones para cesar los conflictos abiertos en aquel momento en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. O sea, creo que lo de Lula puede ser perfectamente una actividad concordante con un trabajo de fondo que tendría que desembocar, reitero, en la constitución de una comisión de negociación donde tienen que estar las partes, evidentemente, y otros países que acompañan, algunos de ellos muy clásicos como Noruega, que siempre ha tenido un rol determinante en este tipo de procesos. Y la última pregunta es la que creo que todos nos hicimos cuando se acercó el aniversario de la invasión y más ahora que China después presentaba este documento. ¿Estamos más cerca de la paz en Ucrania? Difícil decirlo, ojalá fuera así, pero si uno ve las actitudes de Rusia, que dice que no va a entregar los 4 territorios anexados, mantiene las operaciones militares con mucha intensidad, lo que ha ocurrido justamente el día del aniversario y a posteriori, las acciones bélicas tienden a incrementarse. Ucrania dice que ya está en marcha lo que sería esta nueva ofensiva. Por lo tanto, no sé, es cierto que también en algunos procesos de paz, con la constitución de los grupos de negociación y durante el curso de las negociaciones suelen darse acciones armadas de gran envergadura. Algunos dicen que es para poder tener mayor espacio en las negociaciones, llegar con mayor fuerza, dicen. Lamentablemente eso puede llegar a costar muchas vidas humanas y mucho sufrimiento adicional. Ojalá estos primeros pasos puedan profundizarse ampliándose en los contenidos y traer una solución a la brevedad posible, siendo siempre muy presente las condiciones de la realpolitik para todos los actores que están presentes en este drama humano. Juan Pablo Corlazzoli, sociólogo, diplomático, ex alto funcionario de Naciones Unidas. Gracias por la participación otra vez en Perspectiva. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes y los felicito por tomar estas iniciativas que considero tan importantes en temas trascendentales para todos, inclusive para los uruguayos.